Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento. La base fundamental de la fe cristiana está en el nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida por el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una nueva manera de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Se procurará que todos los programas que se desarrollen giren alrededor de este tema fundamental de acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Propósito del programa. Cada programa tendrá 4 secciones: informar, explicar, aplicar y tesoros. El propósito es informar lo que dice la palabra de Dios, explicar lo que enseña la palabra de Dios, es proponerle una aplicación personal. Queremos ayudarle a crecer espiritualmente y creemos que este será un aporte valioso. Tesoros, una sección muy interesante donde aprenderá esos tesoros escondidos de la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier persona puede verificar lo que se dice está con base en la palabra de Dios. Compromiso doctrinal. Todo el programa estará apegado a la doctrina apostólica. Antes de comenzar, le comparto que este es mi primer programa y estoy muy emocionado de compartir con usted estas enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón. Como maestro en la palabra de Dios, mi prioridad es que en cada programa usted sienta que estoy a su lado para ayudarle a crecer en este nuevo nacimiento. He orado mucho a Dios por este momento y oro para que le abra sus ojos y oídos espirituales para que entienda y crezca firme en su vida personal. Ahora sí, comencemos. Un nuevo nacimiento. El principio de la vida espiritual. Vamos a hablar sobre un personaje muy importante en las escrituras que llegó de noche a hablar con el Señor Jesús, Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos. Este es un relato admirable que hace el apóstol Juan. Presenta a Nicodemo, un principal entre los judíos, de la secta de los fariseos, la secta religiosa más dominante entre la comunidad judía en el tiempo de Cristo. Creían en los ángeles, en la resurrección de los muertos y reconocían todo el Antiguo Testamento. Era un hombre rico, se deduce por su estatus social y principal entre los judíos. Un erudito entre pocos. El proceso de educación religiosa de los judíos era muy estricta y eran pocos los que la pasaban. Por eso los judíos que llegaban a la cumbre de su estudio eran grandemente admirados. Un líder en la comunidad judía. La combinación de su estatus social como hombre rico, su alto nivel de educación y sabiduría lo tenían en una posición de principal entre ellos. Así que el apóstol Juan hace una presentación de una persona que no era común para que tengamos en mente el valor que tiene el relato que a continuación se expone. Versículo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles son los detalles que nosotros podemos observar aquí? Vino a Jesús de noche. Se ha dicho que el principal motivo por el que vino de noche a Jesús era para no ser visto por los demás judíos, por temor a ellos. Nicodemo lo reconoció como rabí, es decir, reconoció al Señor Jesús como una autoridad espiritual. Reconoció que Jesús había venido de Dios. Dijo: sabemos, lo cual indica que habían otros fariseos que reconocían la autoridad espiritual de Cristo, pero no se atrevían a reconocerlo públicamente por causa de la fuerte influencia religiosa del sumo sacerdote y otros rabinos. También reconoció las señales que Jesús hacía, las señales que eran una muestra irrefutable del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios estaba con él. La fuente de las señales eran una muestra segura de que Dios estaba con el Señor Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? El Señor no se impresionó por lo que le dijo Nicodemo. No se sintió adulado, sino que le dio una respuesta que le cambiaría la vida para siempre. Jesús le habló en el plano espiritual. Solo el que nace de nuevo, es decir, el que nace de arriba. En el versículo 3 dice: sin excepción, solo el que nace de nuevo
puede ver el reino de Dios. Versículo parafraseado. Esta es una de mis formas en que voy a estar explicando algunos versículos siempre basados en la Biblia Reina Valera 1960. Estamos diciendo que el Señor Jesús habla en el plano espiritual, el lenguaje de Cristo. Nicodemo trató de interpretar en el plano natural, o sea, literal, lo que el Señor Jesús dijo en el plano espiritual. La respuesta del Señor Jesús parece que no tiene relación absoluta del inicio de la conversación de Nicodemo. Delante del maestro estaba un representante de la ley, quienes creían que los paganos que se convertían al judaísmo nacían de nuevo. Pero el Señor Jesús le cambia esa percepción de que el verdadero nacimiento viene de arriba, es decir, de Dios, no mediante la ley. Versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, asombrado por la respuesta del maestro, trató de entender literalmente la afirmación de Jesús, una afirmación que continuará válida hasta su segunda venida. Sin excepción, sea un gran maestro de la ley como Nicodemo, sea príncipes, reyes, ministros, presidentes, a una persona que se crea más santa sobre la tierra, no entrará en el reino de Dios a menos que nazca de arriba, que nazca de nuevo por el poder de Dios que opera a través del Espíritu Santo. Siempre tenemos que poner una gran incógnita, un gran signo de pregunta, porque nunca se puede entender el plano espiritual por medio del plano natural. Por eso el Señor Jesús afirma que tenemos que nacer de nuevo. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es símbolo de purificación. En esta segunda ocasión, el Señor Jesús amplía lo dicho en el versículo 3. Solo que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Pero eso implica nacer de agua y del Espíritu. La palabra de Dios es como agua que purifica, tiene poder transformador. En el siguiente programa se ampliará este tema de acuerdo con Romanos 12:2. Estamos hablando que el agua es símbolo de purificación. Dice en el Salmo 52:1, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cristo mandó a bautizar. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un testimonio de arrepentimiento y de sepultar al viejo hombre de pecado. Quiero enfatizar primero que es creer. Cuidemos de no tomar a la ligera lo que significa creer. No es meramente un formulismo, sino una convicción de creer en el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor. Pedro mandó a bautizar. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cuando Pedro dio el primer discurso a los que habían reunido para ver lo que estaba pasando en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, al oír el sermón de Pedro, los oyentes compungidos preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Lo primero que Pedro les dijo fue que se arrepintieran, luego que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu. Muchos se han bautizado como un ritual, pero los frutos no muestran la transformación de una nueva vida en Cristo. Cuando nacemos del Espíritu somos transformados y comenzamos a caminar en el reino de Dios, es decir, a hacer su voluntad, cuyo principio es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El Espíritu nos santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Uno de los primeros frutos de una persona nacida de nuevo es su santificación por medio del poder del Espíritu Santo. Sus prioridades cambian de lo carnal a lo espiritual. Deja de mentir, de fornicar, de robar, de criticar,
Deja de decir malas palabras y todo aquello que vaya contra la voluntad de Dios. Entrada al reino de Dios. Así que solamente naciendo de agua y del Espíritu se puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede por sus propios medios o por obras nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Hay que nacer de nuevo, sin excepción, pues Dios no hace acepción de personas. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, todo lo que no es nacido del Espíritu es carnal. Aún la ley de Moisés se aplica en el campo carnal, no en el espiritual. Igualmente la filosofía, las artes, etcétera, todo ello son expresiones del intelecto, no de una mente nacida de nuevo. La carne domina con sus pasiones y deseos para destrucción. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús nos introdujo en la gracia, por la cual somos salvos por la fe en su nombre. Por el Espíritu Santo entendemos las cosas del Espíritu, e inicia en nosotros una genuina transformación, incapaces de ejercer por nosotros mismos. ¿Qué haré para nacer de nuevo? Si no habías recibido al Señor Jesús como tu Salvador y has llegado hasta aquí para hacerte esta pregunta, estás listo para iniciar una nueva vida en Cristo. Vas a comenzar a tener una relación personal con tu Dios y Salvador Jesucristo. Te invito a que sigas conmigo los siguientes pasos. Invitarlo a habitar en tu corazón. Dice en Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Segundo paso, creer en su nombre. Tercer paso, hacer la oración de fe. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estás dispuesto o dispuesta a recibir al Señor Jesús en tu corazón? Este es el punto de decisión. Es tu momento. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu de Dios te ha movido para que tengas salvación y vida eterna. Cristo está a la puerta de tu corazón esperando que tú le abras para compartir contigo el resto de tu vida. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Confieso que soy pecador, pecadora, y te necesito como mi Salvador. Confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro del Cordero de la vida. Espíritu Santo de Dios, te acepto. Satanás, te rechazo. Hemos llegado a este punto en el cual es importante que siempre tengas presente que de aquí en adelante tienes una vida nueva. No mires para atrás. No permitas que el enemigo te robe tu paz. Acércate al Señor, mantente fiel a Él, sigue en tus caminos y te espero en el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Tesoro de la palabra de Dios. Juan 3:16. El amor incondicional. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre que leo este versículo me asombra tremendamente cómo inicia, porque de tal manera, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios amó al mundo de una manera incondicional, aun bajo el más intransigente rechazo y negación de su existencia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepientan. Aun siendo enemigos de Dios, nos amó. Dios ha abierto el camino para que toda persona sea salva. La otra parte dice, amó Dios al mundo. Dios nos amó con amor incondicional. Eso quiere decir que Él no puso ninguna restricción para que mostrara su amor hacia nosotros. Su amor lo recibimos gratuitamente. Sí, es gratuito para nosotros, pero el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, el precio por todo el pecado del mundo, desde Adán hasta los últimos tiempos. Dios amó a toda la humanidad sin distinción alguna. Él no hace acepción de personas. Dios amó a toda la humanidad, a príncipes, reyes, presidentes, ministros, doctores, quien quiera que sea, personas, ladrones, prostitutas, a todo el mundo. Dios lo amó sin distinción
alguna. Su expresión de amor va más allá de todo entendimiento. Nuestra mente finita no es capaz de entender la dimensión en la cual Dios nos ha amado y por lo tanto que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Darías tú a tu Hijo por el bien de tus enemigos? Jesucristo, el Hijo de Dios, era antes de todas las cosas. Es eterno, siempre ha estado con el Padre. Su eterno Hijo lo dio por una humanidad que no lo conocía. Antes que nosotros supiéramos del Señor, de Dios, Dios ya había pensado en nosotros. Antes que nosotros lo buscáramos, Él nos buscó. Así es que para que todo aquel que en Él cree, esto es importantísimo entenderlo. La salvación está ahí para toda persona que crea que Jesús es el Salvador. Es gratuita, está ahí. Ahora depende de nosotros si nosotros lo alcanzamos. Creer en el Hijo de Dios es obedecerle en todos sus caminos. Es seguirle a Él, es buscar su palabra y apegarse a ella. Creer en Cristo Jesús es renunciar a las cosas del mundo y seguirle. Es dejar la contaminación de este mundo, la maldad, el pecado, para seguir al Señor. Así es que Dios no quiere que tú te pierdas. No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mensaje de la palabra de Dios está para salvar a la humanidad. Creer en el Hijo de Dios es obedecerle en todos sus caminos. La perdición eterna, de acuerdo con la palabra de Dios, es un terrible castigo. En Cristo tenemos vida eterna. Este es el gran propósito de Dios, que tú tengas vida eterna, que tengamos vida eterna en su Hijo Jesucristo. Así que yo te pido, medita en este gran tesoro que estoy poniendo en tus manos. Que Dios te bendiga. Comparte este video con tus amigos. Suscríbete a tu canal. Dale un me gusta. Escribe a laplumadelmaestro@gmail.com.